Jesús reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos y les habló acerca del fin del mundo. Durante ese discurso, Jesús llamó la atención de ellos a algo que había dicho Daniel casi 600 años antes. Al hacerlo, se refirió al profeta o a Daniel como el profeta Daniel. Jesús les dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Disculpa, Adam, ¿podrías mute a todos los participantes, por favor? Porque hay eco. Si puedes mute a todos los participantes. A ver, ¿dónde los puedo mute? Disculpa, Ye. Por favor, asegúrense todos los que están conectados de tener sus micrófonos en silencio, por favor. Muchas gracias. Okay. Bueno, lo que decíamos entonces que Jesús citó al profeta Daniel y citó estas palabras: por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Estas palabras suenan bastante misteriosas, por lo menos a mí. Y de estas palabras vamos a hablar más adelante, en unos capítulos más del libro de Daniel. Y muchos justamente por estas mismas palabras se han dedicado a estudiar el libro para poder entender qué es lo que Jesús quiso decir con esto de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahora, en cuanto a Daniel, Daniel fue un profeta especial. Por ejemplo, tenemos a Isaías, a Jeremías y a Ezequiel. Ezequiel, que estudiamos en unas sesiones pasadas, fueron todos profetas que dedicaron sus vidas a predicar y a enseñar. Eran lo que se conocería profetas de un orden ministerial, eran de tiempo completo. Daniel, en cambio, era laico. Esto quiere decir que Daniel tenía una profesión, realizaba un trabajo y aparte de eso, él profetizaba. El profeta Daniel nació en el seno de una familia acomodada, una familia de recursos, una familia principesca en Palestina, más o menos en el año 622 a.C. Daniel pasó su infancia en Judea, es decir, en el reino de Judá, reino del sur, y su vida de adulto la pasó toda en Babilonia. Ahora, ¿dónde está Judea? ¿De qué estamos hablando acá? Judea está ubicada en la costa oriental del Mediterráneo. A ver si ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Dice está Jerusalén, esta es la parte que se conoce como Judea. En la costa oriental del Mediterráneo, este es el mar Mediterráneo. Babilonia, ahora, que va a tener una parte muy importante en este estudio, se encontraba junto al río Éufrates. En Babilonia está en el lado de acá, cerca del lugar donde está la moderna ciudad de Bagdad, en Irak. Hay dos ríos acá, el Éufrates y el Tigris. Y estos dos ríos riegan un valle que está limitado al oriente por las montañas de lo que en esos tiempos eran Media Persia, y en el otro lado está el desierto. Ahora, si estudiamos este mapa cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta de que hay una especie de semicírculo que está de color naranja. Este semicírculo parte de Judea, asciende paralelo a la costa y desciende a lo largo de Mesopotamia hacia el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico está aquí abajo. Este semicírculo de color naranja ha sido apropiado para la agricultura, en contraste muy grande con las montañas y con el desierto. Y por esta causa, a este semicírculo se le llama la media luna fértil, donde está ubicada Babilonia, donde está ubicado Israel. Ahora bien, los imperios asirios y babilónicos, que figuran en forma destacada en las escrituras, ocuparon los territorios que se hallaban más o menos cerca de esta luna fértil, media luna fértil. Ahora, Daniel, el profeta Daniel del que estamos hablando esta noche, nació en un mundo que estaba experimentando grandes cambios. El terrible y cruel imperio asirio, que dominó la media luna fértil por alrededor de 300 años, estaba llegando a su fin. Y el nuevo pretendiente a la hegemonía mundial era Babilonia. Tenemos un tiempo entonces donde Babilonia comenzaba a destacarse como un país importante en los tiempos en que Asiria era el imperio dominante. Ahora, hablando del mismo libro de Daniel, ustedes saben, en la Biblia se divide Antiguo y Nuevo Testamento. El libro de Daniel lo encontramos en lo que se conoce como el Antiguo Testamento.
Si dividiéramos el Antiguo Testamento en 3 partes, el libro de Daniel está al comienzo de la tercera parte más o menos. Ahora la pregunta que cabe es decir, bueno, ¿y para qué estudiar el libro de Daniel? Un libro que fue escrito más de 2500 años atrás. ¿Cuál es la ventaja de estudiar este libro? El libro de Daniel es un libro apocalíptico, porque contiene profecías que abarcan desde el tiempo en que se escribió hasta el final del mundo, o sea, hasta los tiempos nuestros. Y al estudiar esta profecía nos van a dar una visión del futuro y además van a aumentar nuestra confianza en la Biblia. Este libro además contiene profecías referentes a la venida del Mesías y al juicio final, muy importante. Ahora, la escritora cristiana Elena White comenta lo siguiente respecto a este libro. Ella dice, leed el libro de Daniel, recordad punto por punto la historia de los reinos que allí se presenta. Contemplad a los estadistas, los concilios, los ejércitos poderosos y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo humano y humilló hasta el polvo la gloria humana. Solo Dios es presentado como grande. En la visión del profeta se lo ve derribando a un poderoso gobernante y colocando a otro. Se lo revela como el monarca del universo que está por establecer su reino eterno. El anciano de días, el Dios viviente, la fuente de toda sabiduría, el gobernante del presente, el revelador del futuro. Leed y comprended cuán pobre, cuán frágil, cuán efímero, cuán falible, cuán culpable es el hombre que eleva su alma a la vanidad. Esta escritora dice de que al leer este libro se va a poner en perspectiva qué es lo que es el hombre en relación a quién es Dios. Dice además que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relaciona con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. Pero lo que quiere decir esto es que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, van mano a mano. Ahora, un dato interesante, el Islam también interpreta algunas de las profecías de Daniel. El movimiento Bahá'í, que surge del chiismo iraní, justifica su existencia sobre la base de una profecía de Daniel. Los eruditos Bahá'í creen que el 12º Bab, o Mahdi, que se esperaba en el Islam iraní como el restaurador de una era de paz y de justicia, ya vino en el año 1844 de nuestra era. ¿Por qué? Porque es el año 1260 de la Égira de Mahoma. La Égira es la fecha en que Mahoma tuvo que huir a la ciudad de Medina. Ahora el grupo Bahá'í fundamenta su conclusión en la profecía de los 1260 años de Daniel, que vamos a estudiar más adelante. Es interesante entonces notar que hasta los musulmanes estudian el libro de Daniel y tienen su propia interpretación de algunas de sus profecías. Muy bien, si comenzáramos a hablar directamente del profeta Daniel en Babilonia, sin una previa explicación de su contexto histórico, sería tal vez difícil visualizar y apreciar los eventos que vamos a analizar durante este estudio. La mayoría de nosotros tal vez solo hemos escuchado vagamente de la historia de Babilonia, a menos que seamos profesores de historia, por supuesto. Y yo recuerdo cuando estaba en la escuela secundaria, en una oportunidad le mencioné a mi profesor de historia acerca de las profecías de Daniel. Y él me manifestó que él personalmente las encontraba sorprendentes. Es sorprendente el hecho de que la historia del mundo hubiera sido profetizada 600 años antes de Cristo. También quisiera aclarar que la historia fue escrita muchas veces, cientos y hasta miles de años después de los hechos, y por diferentes historiadores. Por lo tanto, algunas de las fechas y acontecimientos que vamos a estudiar pueden variar dependiendo del historiador que las recopiló. Por ejemplo, algunos dicen que Alejandro Magno murió de una borrachera. Otros dicen que Alejandro Magno murió de una enfermedad. Otros dicen que Alejandro Magno se suicidó. No hay un acuerdo entre los historiadores de qué fue lo que pasó realmente con el famoso general macedónico, rey de Macedonia, Alejandro Magno. Así que aún los historiadores que estuvieron cronológicamente más cerca de los acontecimientos, muchas veces tuvieron que basar sus conclusiones en los testimonios de terceras personas. Así que a veces van a haber algunas variaciones en la historia. Bueno, antes de comenzar con el entorno histórico de Daniel, quisiera dar una breve referencia de la cronología bíblica.
comenzando por el diluvio y terminando con la destrucción de Jerusalén. El diluvio se estima, aquí estamos hablando de fechas aproximadas, el diluvio universal del que narra la Biblia, tiempos de Noé, se estima que ocurrió más o menos en el año 2350 antes de Cristo. 2350 años antes de Cristo. Luego tenemos a Abraham. Ustedes recordarán que después del diluvio, Abraham fue llamado a salir de la tierra de Ur, de los caldeos, de Babilonia prácticamente, y formar una nueva nación que eventualmente se convertiría en el pueblo prometido. Eso fue más o menos 2000 años antes de Cristo. Luego tenemos el Éxodo, 1446 antes de Cristo. ¿Qué es el Éxodo? Abraham, eventualmente, su descendencia llegó a Egipto. En Egipto se convirtieron en esclavos. Y Moisés finalmente los sacó de la esclavitud en el año 1446. Avanzamos luego al reino de David. El reino de David ocurrió aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Luego, a la muerte de David, lo sucedió su hijo Salomón. Salomón tuvo un reino espectacular, pero cuando Salomón murió, su hijo, Roboam, tuvo un problema con la gente y el reino se le dividió. Reino del norte, con 10 tribus, reino del sur, con 2 tribus. Y esta división se produjo en el año 931 a.C. Entre paréntesis, no es necesario que ustedes recuerden todo esto para el estudio. Esto lo estoy diciendo para que ustedes tengan una idea más o menos de lo que ocurrió antes de la historia que vamos a relatar. Las fechas no son tan importantes como tener una idea de que estas cosas ocurrieron en algún momento dado. Dijimos que el reino se había dividido en el año 931. Bueno, la parte norte del reino, en el año 772, desapareció. Los asirios tomaron la capital de Samaria y el reino del norte desapareció como nación. Las 10 tribus del norte desaparecieron. Y finalmente, en el año 586, y aquí es la parte donde nosotros vamos a estudiar, en el año 586, el reino del sur desapareció porque la ciudad de Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Así que esta es una breve historia de la cronología bíblica hasta los tiempos de Daniel. Diluvio, Abraham, Éxodo, reino de David, división del reino, y enseguida viene cautiverio de Israel y cautiverio de Judá. También debiéramos decir que así como hoy varios países luchan por la supremacía mundial, y nosotros sabemos que en estos momentos tenemos a América, tenemos a Rusia, tenemos a China, luchando por quién es el país más poderoso. Bueno, en los tiempos de Daniel no era diferente. En los tiempos de Daniel también había una lucha por la supremacía mundial. Y las potencias que estaban peleando son estas que ustedes ven acá en esta lista. Por un lado tenemos a Asiria, que dijimos que era un reino poderosísimo. Babilonia, que era un reino que estaba emergiendo en los años 600. A Egipto y a Medo-Persia. Israel, en esos tiempos no era un reino poderoso, pero lo estoy mencionando porque la historia que vamos a estudiar tiene que ver con Israel. Tenemos entonces los imperios del tiempo de Daniel. Ustedes ven aquí puse una fecha, 610, y esa es la parte que nos importa de lo que vamos a ver esta noche. Egipto, Babilonia y Asiria. Egipto, Babilonia y Asiria se remontan a los tiempos posteriores al diluvio. Prácticamente nacieron después del diluvio. Sin embargo, Medo-Persia, yo lo puse por aquí un poquito más adelante, comenzó a existir como una nación unificada alrededor del año 700 a.C. Por eso es que la barrita de Medo-Persia es mucho más corta. Las otras naciones, Egipto, Babilonia y Asiria, eran mucho más antiguas. Ahora, la historia de Daniel, la historia que vamos a estudiar nosotros, se desenvuelve principalmente durante los días del imperio neo-babilónico. Y en ella figura mayormente el rey Nabucodonosor. Tal vez ustedes han escuchado hablar del rey Nabucodonosor, que realmente es el rey Nabucodonosor II, porque antes de él hubo un Nabucodonosor I, lo vamos a ver inmediatamente. Nabucodonosor tuvo muchísimas campañas militares de éxitos, y no sé si ustedes han escuchado, seguramente ustedes han escuchado hablar de los jardines colgantes de Babilonia.
el rey Nabucodonosor fue el que mandó a construir estos jardines colgantes, porque él se había casado con una señora que venía de las montañas de Media, y ella echaba mucho de menos las montañas. Entonces el rey Nabucodonosor, para tener a su esposa contenta, como un buen esposo, le construyó jardines. Y le llaman los jardines colgantes porque al mirar Babilonia de lejos parecía que estaban flotando en el aire los jardines, pero realmente eran terrazas, donde había todo tipo de plantas y árboles. Una cosa muy hermosa. Cuando Nabucodonosor murió, había reinado sobre Babilonia durante 43 años. Y este rey figura de la manera más prominente que cualquier otro en las historias sobre Daniel que vamos a ver en Babilonia. Por eso es que menciono a Nabucodonosor. Ahora, ¿cuándo comenzó y de dónde vino el imperio babilónico? Dijimos que había comenzado prácticamente del diluvio, la barra roja del imperio babilónico. En el libro de Génesis, capítulo 10, versículos 6 y 8 al 12, dice lo siguiente. Los hijos de Cam. Ustedes recordarán tal vez, Noé tenía 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. Y está hablándose de uno de los hijos de él. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Egipto, Fut, Canaán, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y aquí viene la parte que nos importa. Y fue el comienzo de su reino Babel, Babilonia, Erech, llamada Uruk, Akkad, los acadios, Caine en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, fundió también el imperio asirio, edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, lo cual es ciudad grande. O sea, Nimrod, este descendiente de Noé, fue el fundador de varias ciudades y de varios reinos, entre ellos Asiria y Babilonia. Y estos reinos después se empezaron a desarrollar y crearon su propia civilización. Ahora, respecto a la cronología babilónica, hablando de Babilonia misma, se divide en 3 partes: edad antigua, y ahí están las fechas, no son tan importantes para nuestro estudio las fechas, solamente saber que hubo 3 edades, y que a nosotros nos interesa la que está en amarillo, el reino neobabilónico, 626 al 539. Ustedes pueden ver abajo las fechas. El imperio neobabilónico fue muy corto, menos de 100 años. Y ese imperio neobabilónico, ahí se destacaron 2 reyes, Nabopolassar y Nabucodonosor. Nabopolassar es el papá de Nabucodonosor. Los otros reyes que están en azul no nos preocupan por el momento, solamente es importante saber que Nabopolassar vivió entre los años 600, 605 y Nabucodonosor desde el 105 al 562. Estos son los reyes más importantes del imperio del reino neobabilónico. Muy bien. Ahora, deberíamos tal vez mencionar que también estaban, dijimos, los reyes persas, pero no vamos a meternos ahí porque habría que dar mucho detalle, pero vamos a decir de que hubo un rey medo-persa que salió con los babilonios para luchar contra Asiria. Así que en los momentos previos a la aparición de Daniel, digamos, en la historia, nos vamos a encontrar que estaban todas estas luchas entre estos diferentes imperios y cómo todo esto va a afectar al reino de Israel. Cómo Daniel va a ser víctima de estas guerras que había en esta parte del mundo. Hasta el año 612, Babilonia había estado eclipsada por la potencia del reino asirio. Los asirios eran la potencia más grande en Mesopotamia y el imperio asirio se extendía mucho más allá de Mesopotamia. Si ustedes leen la Biblia, se van a encontrar que muchas veces los asirios invadieron territorios de Israel y eran los grandes enemigos de Israel. Pero en el año 612 se produce un cambio. El profeta Sofonías había profetizado lo siguiente, en Sofonías 2:13: extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. El profeta había dicho que
el reino de Asiria iba a ser destruido. Ahora, en el año 612, las tropas babilónicas, junto con tropas medo-persas, destruyeron y pusieron fin al poderío del reino asirio. Destruyeron todas las ciudades más importantes: Asur, el centro religioso; Nimrod, el centro militar; y Nínive, la capital administrativa del imperio, todo destruido por una confederación de los babilonios con los medo-persas. Sin embargo, el colapso final de Asiria no llegó sino hasta 6 o 7 años después. ¿Por qué? Porque una vez que los asirios fueron derrotados y su capital fue destruida, los asirios se movieron un poquito más arriba, más al norte, y continuaron luchando, pero ya eran unos ejércitos muy pequeños, pero todavía le prestaban resistencia a la confederación de Babilonia con Medo-Persia. Finalmente, en el año 605, batalla de Carquemish, muy importante, las tropas aliadas de Medo-Persia y de Babilonia acabaron con los últimos remanentes del imperio asirio. El imperio asirio entonces llegó a su final en el año 612 después de Cristo. Y aquí tenemos una breve visión de los que estaban luchando. Los medo-persas, el rey era Ciaxares II. Babilonia, Nabopolassar, el papá del famoso rey Nabucodonosor. En Asiria, un nombre medio desconocido del último rey de los asirios. Y en Israel gobernaba Josías, el buen rey Josías. Y en el año 612, que yo me tengo esta línea, es que se produce la caída de Nínive, y después en el año 605, unos años después, en la destrucción final de las tropas asirias en la batalla de Carquemish. Ahora, ustedes, cuando uno dice Carquemish, bueno, ¿de qué estamos hablando acá? Carquemish es una ciudad que está por acá arriba, en la parte donde ahora me parece que es Siria. Si ustedes se dan cuenta, acá está Egipto, en la parte de abajo, en la parte inferior a la izquierda está Egipto. Aquí un poquito más arriba vemos a Palestina. Acá está Babilonia, el imperio asirio, ustedes ven que está de color verde oscuro. Y aquí estaba la ciudad de Carquemish. Esta fue la ciudad donde pelearon las tropas babilonias, sirias, medo-persas y egipcias, y fueron todos derrotados por los babilonios. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con Daniel? ¿Qué tiene que ver que Babilonia se haya aliado con Medo-Persia para destruir al imperio asirio? Tal vez debía haber mencionado que el imperio asirio tenía un aliado, y el aliado era Egipto. Así que cuando se produce la batalla final en Carquemish, también está Egipto en esa batalla, todos derrotados por los babilonios y los medo-persas. Entonces, ¿qué tiene que ver en todo esto con el reino de Israel, con Daniel? Aquí tenemos un pequeño diagrama con los diferentes reyes que tienen que ver con nuestra historia en esta noche. El más importante de todo es Josías. En la Biblia, Josías se presenta como un buen rey, un rey que fue fiel a Dios, un rey que hizo todo lo correcto la mayor parte del tiempo. Pero sin embargo, el rey tuvo un pequeño problema. Como dijimos, los asirios y los egipcios eran aliados, ya que tenían un enemigo común, Babilonia. Dijimos que cuando estaban combatiendo los egipcios, Faraón Necao, dice la Biblia, y los asirios eran una confederación, estaban juntos. Y parece que el rey Josías, de alguna manera, tenía simpatías por los babilonios. Ahora, no se sabe si tenía un pacto con los reyes de Babilonia o por lo que fuera. La cosa es que se le ocurrió la mala idea de interceptar al faraón de Egipto cuando el faraón de Egipto se dirigía hacia el norte a luchar contra las tropas babilonias. El faraón de Egipto había cruzado muchas veces por el territorio de Israel y nunca nadie le había dicho nada, pero en esta oportunidad a Josías se le ocurre la mala idea de interceptarlo. Y aquí en este mapa vemos dónde está Egipto. Aquí vemos la línea roja
faraón de Egipto avanza hacia el norte. ¿A dónde va? Va a Carquemish. Pero no a la batalla de Carquemish, porque esto está ocurriendo en el año 609 a.C., 4 años antes de la batalla de Carquemish. ¿Qué es lo que pasaba? Los babilonios y los persas habían tomado esta ciudad que está aquí arriba, Harán. Y los asirios se habían refugiado en Carquemish. Y ahora entonces, el faraón Necao va subiendo rumbo al norte a juntarse con los asirios para tomar la ciudad de Harán. Lamentablemente, en esta oportunidad Josías decide interceptar a Faraón de Egipto y sale con sus ejércitos y lo ataja en su camino hacia el norte. Sin buscar el consejo de Dios, Josías decidió hacer esto. La batalla se llevó a cabo en la llanura de Megido. Josías fue derrotado y fue herido durante la batalla. Se lo llevaron a Jerusalén, donde Josías finalmente murió. Faraón, después de derrotar a Josías, continuó ascendiendo hacia el norte, se juntó con sus aliados asirios en Carquemish y juntos atacaron Harán. Pero lamentablemente para ellos fueron derrotados por los babilonios, no pudieron tomar la ciudad de Harán y Faraón de Egipto entonces tuvo que volver a Egipto sin haber conseguido su objetivo. A la muerte de Josías, acabamos de decir que Josías murió luchando contra el faraón de Egipto, lo sucedió su hijo, Joacás, que también se le llama Salum. Parece que el nombre de él era Salum, se lo conoce por Joacás, año 609 a.C. Sin embargo, Joacás, al igual que su padre, era un simpatizante de Babilonia. Así que el faraón Necao, cuando venía de vuelta de su derrota en Harán, fue rumbo a Israel y sacó a Joacás de rey y colocó a su hermano Joacim como rey de Jerusalén, del reino de Judá. Por lo tanto, Judá quedó casi como un vasallo, el reino de Judá, el reino del sur, quedó como un vasallo de los egipcios. Esto todo en el año 609 a.C. Pero como dijimos, 4 años después, en el año 605 a.C., nuevamente los egipcios vuelven a subir, pero esta vez la batalla va a ser en Carquemish, porque los medos persas y los babilonios van a avanzar contra Carquemish, a tomar los últimos remanentes del imperio asirio. Y en esta batalla, en el año 605, son derrotados los asirios y los egipcios. Los asirios desaparecen de la historia mundial para siempre, y los egipcios tienen que volver una vez más derrotados a Egipto, y nunca jamás van a volver a tener el poder que tuvieron en el pasado. Pero ahora el rey Nabucodonosor, el rey Nabopolassar, papá de Nabucodonosor, van a empezar a descender rumbo al sur, porque acá en el sur está el reino de el reino de Joacim. Y Joacim es un vasallo de Egipto. Y Egipto acaba de ser derrotado. Y ahora, para que el triunfo de los babilonios sea completo, tienen que acabar con este reino pro-egipcio. Así que en el año 605, después de la batalla de Carquemish, Nabucodonosor llega a las puertas de Jerusalén. Las tropas de Nabucodonosor eran poderosas, por lo tanto no había ninguna posibilidad de que los judíos pudieran resistir el embate de las tropas babilonias. Finalmente entonces, el rey Nabucodonosor toma la ciudad de Jerusalén, pero deja a Joacim como rey, pero como un rey vasallo de Babilonia. Y es así como en el año 605 después de Cristo, después de la batalla de Carquemish, el reino de Judá, el reino del sur de Israel, se convierte en un vasallo de Babilonia. Ahora, ¿y en qué influye todo esto a Daniel? Este es el mundo después de la batalla de Carquemish. El imperio medo-persa en el este,
En el centro, el imperio neobabilónico, con su capital en Babilonia, incluyendo a Palestina. Y en el lado de acá, en el oeste, el imperio egipcio, que ya había perdido su poder. Esta parte en rojo dice sitio y toma de Jerusalén. Acabamos de decir que fue en el año 605. Y en el año 605, cuando Nabucodonosor toma la ciudad de Jerusalén, se lleva cautivos a un grupo de jóvenes judíos a Babilonia. Y entre ese grupo de judíos va Daniel. Y es así como comienza la historia de Daniel. Daniel se ve atrapado en este juego político, guerrero de su tiempo, donde el imperio asirio, aliado con los egipcios, tienen que luchar contra el imperio asirio junto con los egipcios, luchar contra los babilonios medos persas, sufrir la derrota, los egipcios y los asirios, desaparecer los asirios, y finalmente el rey Nabucodonosor tomar el control de Palestina. Así que en el año 605, el rey Nabucodonosor, después de sitiar y tomar la ciudad de Jerusalén, lleva cautivo a Daniel, un jovencito, se estima que de 17 años, junto con otro grupo de jóvenes, rumbo a Babilonia. Y este es el comienzo de la historia bíblica del profeta Daniel. Ahora, yo sé que he dado un montón de fechas, nombres y cosas, pero lo más importante tal vez recordar son estos imperios. La situación política que llevó a la captura de Daniel y que Daniel tuviera que llegar a Babilonia. ¿Por qué llega a Babilonia Daniel? Porque Babilonia toma y conquista la ciudad de Jerusalén y el reino del sur. Ahora, en Isaías 39:7 es interesante que hay una profecía que le había sido dada a Ezequías, al rey Ezequías. Y la profecía decía que de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea, este movimiento de jóvenes judíos capturados rumbo a Babilonia, que eran todos príncipes, había sido profetizado mucho tiempo antes por el profeta Isaías. Se cumple la profecía de Isaías. El historiador judío Josefo señala que Daniel venía de la línea del rey Ezequías, que era un príncipe dentro de Israel. Y así durante un periodo de casi 70 años, Daniel vivió en Babilonia. Pero sus últimos años los pasó bajo los reyes persas, que eventualmente conquistaron a Babilonia. Daniel probablemente murió después de recibir la última profecía registrada en su libro. De hecho, cuando el ángel Gabriel le dio esta profecía, pareciera que había indicado a Daniel que pronto moriría. Hay documentos de la época, estamos hablando aquí de esta época, 600 años antes de Cristo, que mencionan a un alto oficial en la corte de Babilonia llamado Belsasar. Y estos documentos son de la época posterior a la muerte del rey Nabucodonosor. Y es muy posible que este personaje sea Daniel, porque Daniel ocupó un puesto muy importante en la corte del rey de Babilonia, como vamos a estudiar más adelante. La tradición musulmana dice que Daniel murió en Susa, en los tiempos del imperio medo-persa. Y aún más que eso, ahí se venera una tumba. Dicen que está la tumba en Susa. Pero sin embargo, últimamente se ha descubierto en el área de las tumbas reales en Jerusalén una tumba cuya inscripción dice pertenecer al profeta Daniel. E incluso está decorada con una alusión a su resurrección, tal como él la anuncia en el último capítulo de su libro. Desde luego, hace mucho que la tumba fue vaciada. Pero siempre quedaría la posibilidad que Daniel, bien sea que muriera en Jerusalén o que sus restos hubieran sido repatriados a Jerusalén y que tal vez esa pudiera ser su tumba. Ahora hay una pregunta que casi parece obvia. Dice, ¿quién escribió el libro de Daniel? ¿Y por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque hay personas que niegan que Daniel escribió el libro de Daniel. Piensan que fue escrito a través de un periodo de tiempo por varias personas. ¿Por qué nosotros creemos que el libro de Daniel fue escrito por Daniel? Primero que nada, porque así Daniel lo declara en su libro.
El profeta Daniel habla en primera persona en diversos pasajes. Afirma que él recibió personalmente la orden divina de preservar el libro. Y el hecho de que haya secciones en que el autor se refiere a sí mismo en tercera persona no es extraño, pues este estilo era frecuente en obras antiguas, como por ejemplo en el libro de Esdras, donde él habla de sí mismo pero con una tercera persona. Además, lo que nos demuestra que Daniel escribió este libro es que se describen en mucho detalle las costumbres y los usos babilónicos de esos tiempos, como por ejemplo el castigo en un horno de fuego, o arrojar a las personas al foso de los leones, la influencia de magos y astrólogos. Todas esas cosas Daniel las describe muy en detalle en su libro, lo que muestra que él vivió en esa época. Pero lo más importante de todo, la prueba más importante de que Daniel escribió el libro de Daniel, es que Jesús citó un pasaje del libro y mencionó a Daniel como su autor. Y esto lo citamos al comienzo, cuando recién comenzamos a estudiar. Y dijimos, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que lea, entienda, o sea, aquí Jesús está dando la autoridad al hecho de que fue el profeta Daniel que escribió estas palabras y que escribió el libro de Daniel. Algunos también niegan la inspiración de las escrituras y declaran que el libro de Daniel fue escrito en el siglo II y no en el siglo VI. Escrito en el siglo II durante la guerra de los Macabeos. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado de los hermanos Macabeos. Los hermanos Macabeos vivieron en lo que se llama en el periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario es el periodo que va desde que el pueblo de Israel fue liberado de Babilonia hasta la venida de Cristo. Y estos hermanos Macabeos eran unos guerreros que peleaban por la libertad de Israel. Y algunas personas piensan que el libro de Daniel se escribió en ese tiempo. ¿Por qué dicen esto? Porque eso podría demostrar que las profecías fueron escritas después de los hechos. Sin embargo, aunque el libro de Daniel hubiera sido escrito 200 años antes de Cristo, aún así incluye profecías que abarcan siglos hacia el futuro, como por ejemplo el bautismo y la muerte de Cristo. Así que esa es una prueba contundente de que aunque hubiera sido escrito 200 años de Cristo, todavía tiene profecías cronológicas importantísimas. Ahora, algunas razones por las que sabemos que el libro de Daniel fue escrito en el siglo VI. Matatías, un héroe judío de la época intertestamentaria que estábamos hablando recién, en su lecho de muerte exhortó a sus hijos a la fiel observancia de la ley, alentándolos, entre otros, con el ejemplo de Ananías, Azarías y Misael, que aparecen en el libro de Daniel. Quiere decir que en su tiempo, hacia el año 167 a.C., no solo existía el libro de Daniel, sino que además era tenido por divino e inspirado a la par que otros libros del Antiguo Testamento. La tradición judía además afirmó en todo tiempo la paternidad literaria de Daniel. La tradición judía dijo de que Daniel era el autor del libro. Ese libro siempre estuvo en el canon de Palestina, colocado allí en el tiempo de Esdras, 400 años antes de Cristo. Además, el historiador Josefo asegura que Alejandro Magno, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, leyó las profecías en que se anunciaba el tiempo de los griegos sobre los persas. Añade Josefo que los judíos no reconocieron como canónico ningún libro escrito después de Artajerjes. Eso quiere decir que si hubiera sido escrito después, como dicen algunas personas, los judíos no lo habrían reconocido como un libro canónico. Otra cosa, en tiempo de Jesús, los judíos admitían la autenticidad del libro. No solo los judíos, Jesús mismo. La tradición cristiana también consideró unánimemente al libro de Daniel como un libro inspirado. Ahora, ¿por qué toda esta hazaña con el libro de Daniel para tratar de probar de que no fue escrito cuando fue escrito? Bueno, dicen, han tratado de separar el capítulo 7. Y cuando estudiemos el capítulo 7, ustedes se van a dar cuenta por qué. Han tratado de separar el capítulo 7 del resto de los capítulos históricos. ¿Por qué? Porque dicen que el capítulo 7 fue escrito más o menos en el año 165, en el tiempo de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes era un rey sirio que era enemigo de Israel. Pero el punto importante es que los capítulos históricos anteriores al 7
fueron escritos antes, dicen ellos, que son el siglo IV. O sea, según ellos, el libro de Daniel se escribió en varias partes en diferentes años. Pero el capítulo 7 va con el capítulo 2. Los dos forman un par. Y ese par constituye un marco alrededor de los otros 4 capítulos, que también forman parejas entre sí. De esta manera, los capítulos históricos forman una unidad, un paquete, un grupo que no se puede separar. Y voy a explicar un poquito lo que estoy diciendo. Cuando estudiamos el capítulo del libro de Apocalipsis, con aquellas personas que están aquí en este momento y que estudiamos junto a Apocalipsis, hablamos de los quiasmos. ¿Y qué es lo que es un quiasmo? Un quiasmo consiste en repetir palabras o expresiones iguales en forma cruzada, manteniendo una simetría a fin de que la disparidad de sentido resulte a su vez significativa. Saqué esta definición del diccionario, pero no, yo mismo no la entendí. Demasiado complicada, pero la quise citar para que ustedes se den cuenta de lo que significa. Pero realmente el quiasmo busca dar valor a una idea central a partir de la repetición de una frase, generando un efecto sorprendente que induzca la meditación. El quiasmo es llamado paralelismo inverso. La primera parte de una construcción gramatical es balanceada o equilibrada por la segunda parte, que se refleja pero en orden inverso. Voy a dar un ejemplo y va a quedar claro. Aquí en el libro de Daniel, entre los capítulos 2 y 7, tenemos un perfecto quiasmo. Y para aquellos que dicen que el capítulo 7 no fue escrito junto con los otros capítulos, esta es una prueba contundente de que así fue. ¿Por qué? Porque el capítulo 2 está simétricamente conectado con el capítulo 7. ¿Por qué? Porque en ambos capítulos ocurre lo mismo. En ambos capítulos ocurre una visión de la historia universal. Una visión de la historia desde los tiempos de Daniel hasta nuestro siglo. En ambos capítulos, 2 y 7. Luego, cuando avanzamos a los capítulos 3 y 6, se produce otro sincronismo. En la parte B está la liberación del horno ardiente, de los amigos de Daniel. Y en la parte B, con el apóstrofe, está la liberación del foso de los leones de Daniel. En ambas partes, en el capítulo 3 y en el 6, hay una liberación milagrosa de los hijos, de los amigos de Daniel y de Daniel. Y luego, en la parte central del quiasmo, en ambos, en el capítulo 4 y en el 5, hay un juicio contra un rey gentil. Todo esto lo vamos a estudiar en detalle. Pero lo que estoy queriendo mostrar es que esta estructura quiásmica muestra y comprueba de que el libro de Daniel fue escrito en secuencia, durante una cantidad de años en secuencia, y no que fue escrito en siglos diferentes. Tenemos entonces esta estructura quiásmica. Ahora, si quisiéramos hablar de quiasmos, hay muchos más en el libro de Daniel, pero no lo vamos a mencionar porque no queremos confundir demasiado el estudio. Pero este es uno de los quiasmos más importantes porque demuestra la simetría interna del libro de Daniel. Quisiera también decir que el libro de Daniel fue escrito en arameo y en hebreo. El arameo era como el inglés de la época de Babilonia. En Babilonia se hablaban varios lenguajes, pero el arameo era el lenguaje de los negocios. Interesantemente, en esto de los lenguajes también hay un quiasmo, porque el libro de Daniel, en el capítulo 1, prácticamente el capítulo 1 completo, escrito en hebreo, después del capítulo 2 al 7 está escrito en arameo, y para terminar del 8 al 12 está escrito en hebreo nuevamente. Así que tenemos hebreo, arameo, hebreo. El libro de Daniel se distingue fácilmente en 2 secciones. La primera, los capítulos 1 al 6, es la parte histórica, donde vamos a escuchar de lo que ocurrió al profeta Daniel en Babilonia. Pero luego la parte de los capítulos 7 al 12 es la parte profética. Y es la parte donde vamos a ver todas las profecías, donde se mostraba qué es lo que iba a ocurrir desde los tiempos de Daniel hasta nuestros años. En el próximo estudio, capítulo 1, vamos a ver la llegada de Daniel a Babilonia. Hasta aquí lo único que hemos visto ha sido cómo Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Ahora, si quisiéramos resumir todo lo que he dicho en unas cuantas frases, yo podría decir, el profeta Daniel vivió en los tiempos de la hegemonía del imperio neobabilónico
600 años antes de Cristo. Después que el rey de Babilonia sitiara y tomara la ciudad de Jerusalén, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia junto a un grupo de jóvenes de similar edad y rango. Este sería un resumen de todo lo que hemos hablado. Si ustedes no se acuerdan de ninguna cosa, si se acuerdan de estas dos frases, tienen todo el estudio en sus mentes. Que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia a causa de la situación política de la fértil media luna, como la estábamos nombrando. Y ese es entonces el estudio de esta noche. Ahora tenemos la oportunidad de conversar, de discutir y de hacer